Te imaginas entrar a un sitio web para hacer una compra en línea. Y, de un momento a otro, ¿tu vida cambia para siempre? Esto fue lo que le pasó a Michelle Wilkins el 18 de marzo del año 2015 en un caso que mantuvo en vilo a toda una nación. Fue un crimen tan espeluznante y macabro que logró que cambiaran las leyes de Colorado. Esto es, criminales que cambiaron la historia, el descenso a la locura de Dainel Lane. Longmont, Colorado, 18 de marzo de 2015. Michelle Wilkins, de 26 años, estaba en su 7º mes de embarazo, una madre primeriza ansiosa porque todo saliera bien. En su afán por tener todo listo para la llegada de su hija, Michelle revisaba anuncios online. Fue entonces cuando se sintió atraída por una increíble oferta en Craigslist. Una mujer llamada Dainel Lane vendía ropa de bebé nueva. Michelle contactó a Dainel, y sin imaginar el peligro, se dirigió a su casa esa misma tarde. Cuando Michelle llegó a casa de Lane, todo parecía normal al principio. Dainel, una antigua auxiliar de enfermería, la saludó amablemente y la invitó a pasar. Conversaron por un rato y luego cerraron el trato. Pero una vez que Michelle quiso abrir la puerta para irse, la situación se tornó en una pesadilla. Dainel cerró la puerta antes de que Michelle lograra salir y la golpeó por la espalda. Michelle, aturdida por el impacto, intentó defenderse, pero fue inútil. Dainel logró dominarla golpeándola en la cabeza, luego tomó un cuchillo y le extrajo el bebé nonato del vientre de Michelle. A pesar de la herida y la masiva pérdida de sangre, Michelle logró ponerse en pie y escapar hacia la calle. Un auto que justo venía doblando la esquina se encontró con la grotesca escena de Michelle ensangrentada pidiendo auxilio en medio de la calle. Rápidamente, los demás vecinos se congregaron para ver lo que había ocurrido. Llamaron a emergencias y Michelle fue trasladada de urgencia al hospital de Longmont United, donde fue operada de emergencia y pasó 5 días en cuidados intensivos. Los médicos declararon posteriormente que fue un milagro que sobreviviera. Ese mismo día, en el mismo hospital, horas más tarde, Dainel Lane se presentó con el bebé de Michelle en brazos, alegando que había sufrido un aborto espontáneo. Pero el bebé ya había fallecido. Cuando los médicos se percataron de que su historia no tenía sentido y de que no había señales de que ella hubiera dado a luz recientemente, llamaron a la policía. Para tratar de entender qué fue lo que llevó a Dainel a cometer semejante acto de salvajismo, debemos explorar su pasado. Al momento de cometer el crimen, Dainel tenía 35 años y estaba comprometida con un hombre llamado David, del cual nunca se dio a conocer su apellido. Pero esta no era su primera relación conyugal. Por lo que se sabe, su infancia fue normal y tranquila, buena familia, clase media, nada fuera de lugar. Se casó bastante joven con un hombre llamado Jason Cruz, quien se convertiría en padre de sus 3 hijos. El matrimonio iba bien hasta que, una tarde, mientras Dainel se encontraba en casa de sus padres y sus hijos jugaban en el patio, en un momento de descuido, uno de los niños cayó en la piscina y murió ahogado. A partir de ese momento, la vida de Dainel ya no fue la misma. Su matrimonio se transformó en un calvario, su hogar se convirtió en un escenario de gritos y discusiones. La culpa empezó a jugar un fuerte papel en sus pensamientos, y fue en ese momento donde algo comenzó a fallar dentro de su cabeza. Lo que siguió fue una crónica de una muerte anunciada. El matrimonio estaba destruido. Llegó el momento en el cual Jason Cruz decidió abandonar el hogar, y le siguieron sus hijos, que decidieron irse a vivir con su padre. Esto no hizo más que empeorar el estado mental de Dainel. Pasaron los años y Dainel se encontraba bajo una inestabilidad mental grave producto de la culpa y la depresión. Fue en ese momento cuando una nueva persona llegó a su vida. Se sabe que su nombre es David, mas no hay datos de su vida personal ni pasada. En cierto punto, David se sintió conmovido por la historia de Dainel y juntos decidieron darle una nueva oportunidad al amor. Comenzaron una nueva vida, yéndose a vivir juntos. Todo iba bien. Dainel sentía que David la entendía y la acompañaba, entonces decidió buscar un hijo con él para sellar su amor. Logró quedar embarazada de David, pero nuevamente la tragedia se hizo presente en su vida. Una mañana se levantó con dolores fuertes en su abdomen, se acercó a un hospital a que revisaran si el bebé que venía en camino se encontraba bien, pero la noticia que recibió fue un nuevo golpe a su frágil salud mental. Había tenido un aborto espontáneo. Este fue el detonante para que su locura se desatara. Con el miedo y la paranoia por lo que David pensaría, Dainel ocultó el aborto y, durante los siguientes meses, se hizo pasar por embarazada. Temía que David la abandonara si descubría que el bebé que ella le había prometido había muerto.
Fue así como tramó aquel terrible y macabro plan, hizo la publicación en Craigslist, y era cuestión de tiempo para que alguien cayera en ella. Lamentablemente, Michelle fue quien respondió. Esa tarde, David llegó a la casa que compartía con Dainel, pero el ambiente en el vecindario era extraño. Los vecinos estaban fuera de sus casas hablando con un tono preocupado, y la policía hacía declaraciones. David tuvo el presentimiento de que algo malo había pasado. Se apresuró a entrar en su casa gritando el nombre de Dainel, y la escena que encontró lo desconcertó por completo. Había sangre en el piso. Desde el baño, oyó la voz de Dainel que lo llamaba. Se apresuró a entrar y allí la encontró con su supuesto hijo en la bañera. Dainel le dijo que había tenido un aborto y que no había llegado a llamar a emergencias. David, al ver a aquel bebé y a su mujer, no dudó ni un segundo y la subió rápidamente a su auto, dirigiéndose al hospital. Pero mayor fue su sorpresa cuando los médicos lo llamaron aparte para contarle la terrible verdad. Dainel no tenía signo alguno de haber dado a luz a ese bebé, y rápidamente los médicos ataron cabos y le contaron lo que sospechaban. Aquel bebé muerto no era suyo, sino de Michelle Wilkins, quien había sido ingresada de urgencia horas antes. Por más increíble que suene, el crimen de Dainel Lane entró en un vacío legal. Cuando las autoridades del hospital informaron a la policía de lo sucedido, Dainel Lane fue puesta bajo arresto de inmediato. Durante el interrogatorio, las declaraciones que ella brindaba eran demasiado contradictorias. Primero, dijo que Michelle Wilkins había ido a su casa para venderle ropa de bebé, y no al revés. Luego, admitió haber estrangulado a Michelle y haberle cortado el bebé, alegando que estaba tratando de salvar al bebé. Bajo estas contradicciones, la justicia no tuvo más remedio que elevar el caso a juicio. Sin embargo, había un problema. La ley de Colorado no contemplaba ninguna pena ante un crimen cometido hacia un bebé nonato. Con toda esta información, los medios rápidamente se hicieron eco de la noticia por la magnitud del crimen. La prensa y la opinión pública comenzaron a presionar al sistema judicial de Colorado por no contar con una ley que contemplara la integridad de los bebés por nacer. El juicio comenzó en febrero de 2016 y el jurado tardó solo unos 10 días en llegar a un veredicto. La defensa de Dainel Lane presentó una estrategia centrada en su desesperación. No negaron que Lane había atacado a Michelle y extraído el feto. En cambio, argumentaron que el ataque fue un acto precipitado, impulsivo y temerario, y que la obsesión de Dainel por obtener un bebé para su pareja era la única motivación. El objetivo no era la muerte de Michelle, sino la obtención del niño, y la agresión fue un medio descuidado y desesperado, no un intento deliberado de asesinarla. La defensa buscaba una condena menor, como homicidio involuntario, en lugar del cargo más grave de intento de asesinato en primer grado. Por su parte, la Fiscalía contrarrestó esta estrategia de manera contundente. Una persona no puede extraer un feto cortándolo del abdomen de una víctima sin tener la intención de matar o de causar heridas graves que resulten en la muerte de la madre. La Fiscalía probó que Michelle perdió más de la mitad de su sangre, demostrando que el ataque era, por naturaleza, una intención de matar. Finalmente, el 26 de febrero de 2016, el jurado llegó a un veredicto. Declararon culpable a Dainel Lane y el juez la sentenció a 100 años de prisión por los delitos de culpable de intento de homicidio en primer grado, agresión y terminación ilegal de un embarazo. A pesar de que Dainel Lane fue sentenciada a 100 años de prisión, el caso de Michelle Wilkins y su hija muerta, Aurora, se convirtió en el catalizador de una gran controversia. Había un vacío legal y la condena de Lane no hacía justicia a la pérdida de la bebé. El nombre Ley Aurora se le dio en honor a la hija fallecida de Michelle. Esta propuesta de ley de homicidio fetal intentó llenar el vacío legal de Colorado, donde la ley definía a una persona solo como alguien que ya había nacido y estaba vivo fuera del útero. Debido a que la autopsia determinó que la bebé Aurora no mostró evidencia de haber respirado, los fiscales no pudieron presentar cargos de homicidio por su muerte. El cargo más severo que pudieron aplicar por la pérdida del feto fue interrupción ilegal de un embarazo. La ley Aurora proponía un cambio radical. Buscaba crear un delito de homicidio fetal y ampliar la definición de persona en el Código Penal para incluir a los fetos, protegiendo así a las embarazadas de la violencia que resultara en la pérdida de sus hijos. El objetivo era brindar justicia a víctimas como Michelle y castigar a los agresores de manera acorde. Sin embargo, esta ley fue altamente polémica. Grupos defensores del derecho al aborto se opusieron rotundamente, argumentando que definir legalmente a un feto como persona podría socavar el derecho constitucional de la mujer a interrumpir su embarazo.
A pesar de que el ataque a Michelle Wilkins revivió el debate en 2015, la ley Aurora finalmente fracasó en la Cámara de Representantes, dejando el vacío legal sin resolver. Dainel Lane cumple su sentencia, pero su acto macabro dejó una huella permanente en el Código Penal. Esto fue Criminales que cambiaron la historia. El descenso a la locura de Dainel Lane.